El artículo 73, fracción octava, inciso segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no fue derogado ni modificado por el decreto en momento por el cual sigue siendo facultad del Congreso de la Unión en materia de deuda pública aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que en su caso requiere el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, considerando que es competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal iniciar leyes o decretos relativos al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión, que no existe razón técnica, económica, financiera o administrativa que justifique que la Ciudad de México no pueda aprobar su nivel de endeudamiento como sí pueden hacerlo las demás entidades federativas de la Nación. En cuanto a la capacidad técnica operativa de la Ciudad de México en materia de deuda pública, está demostrada su capacidad de administración, de la que anualmente se ha ido autorizando por el Congreso de la Unión. La Ciudad de México es la entidad que recauda la mayor proporción de contribuciones en el país como porcentaje de su gasto total, llegando a representar tendencialmente alrededor del 50% de sus ingresos totales. Esta cifra supera con mucho el porcentaje de cualquier otra entidad de la Federación. Propone esta soberanía tenga bien aprobar la siguiente iniciativa. Iniciativa de iniciativas con proyecto de decreto para derogar el artículo 73 y reformar el artículo 117 en su primer párrafo y en los párrafos segundo, terceros y cuarto de la fracción octava, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo primero. Se deroga el inciso 2 de la fracción octava del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo segundo. Se reforma el primer párrafo y la fracción octava del artículo 117, párrafo segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 117. Las entidades y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su financiamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y en el caso de las entidades, adicionalmente para lograr garantías respecto al endeudamiento de los municipios, lo anterior conforme a las bases que establecen las legislaturas de la ley correspondiente en el marco de lo previsto de esta Constitución y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gastos corrientes. Las legislaturas locales de las entidades, por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la Ley General que explica el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar 3 meses ante el término del periodo del gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante estos últimos meses. Y transitorio único turnes el presente decreto a la Honorable Cámara de Diputados Federal para los efectos correspondientes. Es cuanto, diputado presidente.